y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. A continuación, presentamos la lección número 10. La devolución. Tópicos del estudio. A medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 compone la última advertencia de Dios a cada persona de la tierra para prepararse para la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Este mensaje concluye con una descripción de los santos fieles que están vivos y los que han muerto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Los santos vivos son obedientes a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos que han muerto están descansando de sus labores y sus obras los siguen. ¿Qué significa la frase para que sus obras les sigan? Aparentemente, son bendecidos por su condición de vida cuando fallecen. En una carta a Gilbert Collins, escrita el 3 de enero de 1902, Elena de White le dice: Mi hermano, es posible que no vivas por mucho tiempo. ¿Has hecho tu testamento? Sabemos que quieres ser la mano derecha del Señor y trabajar en cooperación con Él. Aún después de que acabe tu vida, es tu privilegio llevar adelante su obra. ¿Te importaría considerar esto y devolverle al Señor lo que es suyo, para que sepas que has hecho tu parte fielmente, haciendo todo lo posible? Si haces esto, cuando seas llamado a despojarse de la armadura, ilustrarás las palabras que Dios instruyó a Juan que escribiera: Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Según esta interpretación, las obras que siguen a los justos muertos son las cosas buenas que se hacen con el dinero que devuelven a Dios cuando mueren. ¿Qué se dirá de nosotros? Podemos reclamar la promesa de Apocalipsis 14:13 sobre la base de nuestros planes patrimoniales actuales: devolver a Dios lo que le pertenece. En Lucas 12:16 al 21, qué fuerte reprensión le dio el Señor al hombre insensato, y cómo debería instarnos esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos. Aunque el mensaje es más amplio que esto, se podría afirmar que esta fue una historia que Jesús contó sobre lo que no se debe hacer en la jubilación. Un hombre rico ve su hacienda multiplicada, prepara graneros más grandes y queda satisfecho. Tiene su vejez asegurada. ¿Qué hay de malo en esta historia? Ninguna de las acciones de este rico era mala en sí misma, pero como Jesús indicó, el problema estaba en el corazón. Era avaro. No quería compartir con los demás lo que Dios le había prestado. No se trata de gastar el patrimonio acumulado, no es trabajar arduamente ni obtener riqueza, especialmente a medida que nos volvemos más viejos y, quizá, más ricos. El problema radica en la actitud que asumimos. Sus palabras reposa, come, bebe y alégrate, expresan el verdadero problema aquí. Los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura. ¿Será esa la vida de ciertos cristianos hoy? Viven como si todo lo que poseen fuese de su propiedad, y no debiese nada a Dios ni al hombre. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos, e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. Por cierto, es interesante notar que los autores de los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis tenían más de 80 años cuando concluyeron su labor. Elena de White publicó algunos de sus libros más conocidos y amados, como El deseado de todas las gentes, después de los 70 años. Por ende, la edad, mientras estemos sanos, no debería implicar que dejemos de ser productivos ni de hacer el bien, en la medida de lo posible. Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no solo velaran, sino también siguieran trabajando. Mientras nuestra salud física y mental nos lo permita, debemos seguir siendo útiles a Dios haciendo un uso correcto de lo que Él nos confía: fuerzas, talentos, recursos. ¿Podemos evitar caer en la trampa de este hombre aquí? Pregúntate, ¿para qué estoy viviendo? Prepararse para el futuro. ¿Qué debemos hacer con lo que va a quedar aquí cuando nosotros ya no estemos? Sea poco o sea mucho, sigue perteneciendo a Dios. La Biblia nos insta a traspasar nuestra mayordomía a nuestros hijos y familiares. Si no hay herederos, debemos transferirlo a la iglesia. La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres, al menos, en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado. ¿El carácter? Esa es otra historia, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él, lo que significa que lo deja para que otro lo reciba. ¿Quién lo obtendrá? Claro está, depende de los planes que se hagan con antelación. Aunque, por supuesto, no todo el mundo tiene una propiedad per se, la mayoría,
especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. En definitiva, lo que sucederá con esa riqueza después de que muera es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya sea que hayas optado por darles una parte a esas personas o no. La Iglesia no recibirá nada. Es importante hacer un testamento para asegurarnos de que nuestras posesiones pasen a los destinatarios correctos. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si murieras hoy? ¿Qué sucedería con tu patrimonio? ¿Se distribuiría como a ti te gustaría? ¿De alguna manera contribuiría con la misión de la Iglesia? Aprovechar las bendiciones. En la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran agricultores y pastores. Por ende, algunas de las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en lenguaje agrícola. Por ejemplo, en Proverbios 3, 9 y 10, Dios dice que, si somos financieramente fieles a Él, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Es probable que muchos cristianos no tengan un granero hoy. Entonces, entendemos que Dios bendecirá nuestro trabajo o negocio si estamos dispuestos a seguirlo y serle obedientes. ¿Has recibido bendiciones de Dios? Aprovéchalas. No las despilfarres, úsalas con prudencia. Devuélvele a Dios tus diezmos y tus ofrendas. Provee para las necesidades de tu hogar. No te olvides de los necesitados. La buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después de que nos hayamos ido, porque, a menos que el Señor regrese mientras vivamos, algún día no estaremos, mientras que nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, quedarán atrás. Por lo tanto, depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás, y para el avance de la obra de Dios. La riqueza no dura para siempre. ¿Por qué es importante tener presente este pensamiento? Conforme crecemos, tendemos a aferrarnos más a lo que poseemos. Parece que no importa cuánto tengas, cuanto más rico seas, más querrás enriquecerte. Pero esto es una trampa de Satanás para apartar nuestro corazón de Dios. La Biblia nos invita a no poner nuestra esperanza en las riquezas, sino a contentarnos con lo que tenemos, sin acaparar innecesariamente. Hay quien, temiendo que le falte durante su vejez, retiene aquello que podría devolver a Dios ahora, pensando, cuando muera lo dejaré todo a Dios. Sin embargo, con este pensamiento privamos a otros de la bendición que pudiera tener ahora, y nos privamos de nuestra propia bendición. En el Antiguo Testamento, la palabra pacto del hebreo, berit, o del griego, diateque, también tiene el significado de testamento con cláusulas condicionales, para que los beneficiarios reciban una herencia. En este testamento divino están incluidas las bendiciones materiales, como la tierra de Canaán, llegar a ser una gran nación y abundantes posesiones materiales. También incluye promesas espirituales, el Mesías y la comisión de llevar estas bendiciones a todas las naciones. Todos los que viven por la fe son beneficiarios de este testamento, reciben esta comisión, y no deben temer porque están bajo el cuidado de Dios. Somos beneficiarios del testamento ejecutado con la sangre de Cristo, y es nuestra responsabilidad transmitir a las generaciones futuras el legado de este testamento. En los términos más básicos, la planificación patrimonial cristiana reconoce que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, es lógico concluir, desde una perspectiva bíblica, que cuando yo termine con lo que Dios me ha encomendado, debo devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que quede de mi patrimonio una vez satisfechas las necesidades de quienes dependen de mí. Para devolver el legado del Señor, debemos utilizar fielmente todas las bendiciones recibidas durante la vida para glorificar a Dios. Glorificamos al Señor cuando compartimos directamente con la Iglesia, y por medio de ella, todo lo que Él nos da. Algunos ejemplos bíblicos que demuestran este principio. Dios elogió a Abraham por instruir a su familia después de él para que continuaran sirviendo al Señor después de su muerte. David nombró heredero a su hijo Salomón, se aseguró también de que su hijo recibiera un legado material y espiritual con el fin de que continuara la obra que Dios le había dado, que a él mismo no le fue dado realizar personalmente. Después de ser generoso con la obra de Dios a lo largo de su vida, David, ya anciano, ofreció los recursos que había preparado, personales y de su reino, para construir el templo. El templo fue un poderoso proyecto misionero, originalmente planificado y financiado por David, que atraía a millones de personas a la casa de oración, destinada a todas las naciones. Esta obra se materializó solo mediante la determinación de David, de devolver a Dios lo que había recibido de él durante su vida y al final de ella. La historia de David nos muestra que nuestro compromiso con Dios es para toda la vida. Si invertimos en el reino de Dios en esta vida, como lo hizo David, dejaremos un legado que continuará después de que acabe nuestra vida. Entonces, debemos poner nuestros asuntos en orden. Esta tarea puede involucrar clasificar nuestras posesiones, y proveer para nuestros herederos de tal manera que puedan seguir dando testimonio de Cristo cuando ya no estemos.
Dios te bendiga.